soy Mariana y hoy vamos a hablar de un tema súper controversial que está en todos lados y en todas partes y bueno, tristemente muy de moda y es, Gil, lo que se llama violencia de género. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de estar contigo una vez más gracias. con este tema que es dolorosísimo. Hijo. Las estadísticas cada vez son más abrumadoras. Hay cientos de mujeres violentadas, pero no nada más mujeres, No, hombres, también. no, Niños. niños, Personas de la tercera edad. comunidad LGBTQ y más, Claro, o sea, sí, no, es un tema, como lo dije ahorita al inicio, Gil, tristemente muy de moda. sí. Y dolorosísimo, como tú dices, y que dices, híjole, nos falta mucho avanzar en la legislación en esa parte, Gil, muchísimo. Pero Muchísimo. no han avanzado mucho. A ver, si nos vamos a la historia, pues antes socialmente el machismo en nuestro país es algo que tenemos en el ADN, como las tortillas, ¿no? Arraigadísimo, Ay, ¿no? Dios. Como un plato de pozole, ¿no? Yo creo que ya lo traen exactamente como que nacen con él, ¿no? Hay lugares en nuestro país que tienen que para ellos es lo cotidiano ser machistas. Ya, parte de su modus vivendi. Agredir a sus compañeras de vida, agredir a sus hijos, ¿no? Someterlos. Exactamente. Sí. Y entonces, poco a poco, la misma justicia en ciertos estados se fue modificando, porque hay otros que por usos y costumbres forma parte de su cotidianidad. Muy pocos, pero sí los hay. Y el modificarlos ha sido un gran avance. Bueno, sí, Gil, pero en una opinión muy personal y de una perspectiva obviamente pro mujer y además en los tiempos que estamos y como está avanzado el mundo, yo considero que hemos avanzado muy poco. Nos falta muchísimo más porque pues en pleno siglo XX y como estamos y cómo ha avanzado la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha avanzado el mundo, estamos todavía muy atrasados en el tema de violencia. Y vas a decir que lo digo por promujer, pero sigue habiendo muchísimos hogares, Gil, con mucho todavía, te lo puedo decir, en el tema machista. Y voy a hablar ahorita, me gustaría, para que no se vaya a malinterpretar, obviamente con las personas que nos ven y nos escuchan, que digan, bueno, claro, nada más está a favor de la mujer. No lo quiero decir en tu tema de la mujer, ahorita lo voy a platicar nada más en el tema de la mujer, pero también hay mucho, obviamente, en el tema del hombre. Pero, Gil, es impresionante que ve el número de feminicidios que tenemos. Las cifras son abrumadoras. Dime, o sea, en un mundo tan ya que está realmente avanzado, ve cómo hemos avanzado en la ciencia, en la tecnología, en economías mundiales, en cómo se ha desarrollado el mundo. Y nosotros sigamos como en la época de las cavernas, lo digo vulgarmente, para decir la palabra mejor, y que si el marido o la mujer no le hace caso y no la obedece, Gil, pues son los golpes terribles y llegan al punto de lo que estamos platicando. Las cifras de feminicidio son altísimas y se da mucho por el machismo, porque el hombre quiere seguir sometiendo a la mujer. Y se normalizó durante generaciones, porque estamos hablando, a ver, generaciones de hombres que nacieron en los 30, 40, ¿no? Que hoy tienen 70, 80 años promedio, pues lo ven como un caso normal, ¿no? No, bueno, se sienten todavía hasta agredidos de que por qué la mujer ya no se deja, ¿no? Y hay unos términos muy despectivos, pero te vas a la generación. ¿Cómo cuáles? No, pues eso, o sea, dicen, es que esta vieja está loca, es que quién le cree, o sea, y cualquier cantidad de aseveraciones que son ya inapropiadas y que reflejan la conducta social. Pero también, por ejemplo, todavía la gente que vivió en los 50, ¿no? Que tiene hoy 60 años y que fue criada por gente mayor, pues siguen con ese chip. Te vas a localidades como Nuevo León, por ejemplo, y para ellos es normal. Hace tiempo un comediante me contaba eso, me decía, él es un estandopero que da cursos de comedia, pero platicando sobre este tema me decía, es que yo llego, por ejemplo, a una presentación a Chihuahua o a Nuevo León, y si no cuento un chiste en contra de las mujeres, se ofenden, me bajan. Y a diferencia de eso, en Ciudad de México llegan a la Colonia Condesa, Roma, donde también los movimientos feministas son tan grandes, son fuertes, pues se están fortaleciendo. Claro.
Muy bien. Y obviamente dice, pues aquí no puedo contar, que ni se me ocurra contar un chiste. Porque se me van encima. Porque se me van encima. Y a mí me tocó escuchar un par de chistes misóginos tremendos de un comediante regio aquí en México, justamente en la Colonia Condesa, y vi cómo se salieron jovencitas del lugar, que le decían al novio, ¿te quedas? O porque yo ya me voy, porque yo no voy a escuchar esto. Y veía cómo discutían de lado a lado de la mesa. Claro. Entonces, obviamente... Sí, porque con el tipo de la broma, con el chiste, pretenden normalizar ese tipo de violencia, ¿no? Sí. No, Gil. Bueno, yo mismo en persona lo vivo, a pesar de que soy abogada y que me considero una mujer aguerrida y una mujer fuerte y un tema de promujer, vivo violencia de género. Uh-huh. Actualmente, tanto en mi profesión como en la vida cotidiana, y dices, no es posible. Y es que lo hay desde el famoso ay güerita, ¿no? Cuando tú llegas, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en las gasolineras, los que despachan, cómo se expresan, qué les dicen, cómo las ven, estas miradas lascivas que también pueden ser tan intimidantes, tan molestas, y todo eso al final, pues, es violencia. Ahora... O sea, te quiero decir una cosa, comentarios despectivos como, me ha pasado que voy mucho en la calle y bueno, yo como soy abogada, obviamente que el típico, ¿no? Que yo creo que ya lo conoces porque es muy cotidiano, muy coloquial, el de, pues que con ese voto me dan cadena perpetua, ¿no? No. Puede ser gracioso, pero no lo es. Puede ser gracioso, pero es incómodo. Uh-huh. A lo mejor si tú tienes una familiaridad con la persona y te llevas, es otra situación. Pero que tú ves en la calle, digo, es gracioso el comentario, pero te sientes incómoda porque dices, híjole, entra el miedo de, ¿qué me puede pasar? Claro. ¿Este tipo estará enfermo? ¿O qué tal que si me sigue Sí, puede ser una buena puntada, ajá, pero es el principio también de una agresión. De una agresión y de que puede ser también un tema de acoso sexual y dices, ay, Dios mío. Uh-huh. Entonces, se ha normalizado mucho, Gil. Es un tema, como te reitero, y me duele desde el corazón, que se ha normalizado mucho. ¿Qué se hace? Que está muy de moda. Sí, porque también, y poco a poco iremos deshebrándolo un poco, pero a ver, ¿dónde es violencia de género? Porque también creo que ese discurso y que están tomando, sobre todo las famosas, están hablando mucho de que es que esto es violencia de género, no necesariamente feministas arraigadas ni preparadas. Es común que una persona que esté en la televisión te dice, lo que tú estás haciendo es violencia de género. ¿Dónde empieza? Hay muchos tipos. Bueno, empieza, Gil, lo que más común yo veo, obviamente hay muchos ejemplos, pero por decirte dónde puede empezar, desde la mirada, muy, muy intensa, muy, muy, insistente hacia una mujer, desde una broma del compañero, ¿no? O de la gente con la que estás conviviendo, desde la broma de, ay, pues qué reinita, o cosas así, el famoso piquete de costillas, el piquete también de costillas, cosas. O el también de pues no comentes eso, ¿no? Lo estás haciendo mal. Ya desde el momento que lo puedo definir de esta manera, existe la mínima falta de respeto, ya está considerado violencia de género. Fíjate, el famoso violentómetro, ¿no? Marca, va de menos a más y dice, la violencia aumentará, digamos que lo más ligero parte justamente, bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley del hielo. Este tema es muy común entre parejas, de repente dices, ya le dejó de hablar, ¿no? Están enojados y no. Que es lo que le llaman famosamente la agresión pasiva, ¿no? Exactamente. Celar, el tema del stalkeo y el acecho que se hay en redes sociales, porque también esa es otra... Se meten a tus redes y te están checando, también es una violencia, claro. Pero también, fíjate, en redes sociales, al ser relativamente nuevo, tampoco piensan que puede que puede haber un castigo por eso. Y al final sí hay alguna instancia, ¿no? Sí lo hay. Y luego va subiendo el nivel a descalificar, por ejemplo. Claro. Este violentómetro es un termómetro que va de menos a más. Ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, que esto ya es mucho del machismo de los 70s, ¿no? 60s. ¿Por qué no me dices lo que, etcétera, sí? Destruir artículos personales, que en un arranque de celos eso es muy común. Obviamente manosear. Esto que estamos leyendo está prácticamente en lo que
donde ya están pidiendo las autoridades que tú reacciones. Los Sí, primeros donde ya 5... dices, tienes que, ya, no, ya con los que siguen, perdón, te Ajá. interrumpí, Gil, ya cuando dicen las autoridades, es cuando ya debes ir a denunciar. Ajá. O sea, a partir de controlar, prohibir, destruir artículos, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, que eso también es muy común. Pero era muy común de una generación de los 70s, 80s, que tú jugabas con tus iguales y entonces, no sea payaso, ¿no? Y se pegaban hombres a mujeres o hombres a hombres o mujeres a mujeres, ¿no? Y también forma parte de esto. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear y evidentemente cuando te dicen los focos rojos del tema, pues es esta lluvia de agresiones, encerrar, aislar, que es un secuestro, pues, o una privación ilegal de la libertad, sextorsión, que esto también a través de el mismo teléfono, la difusión de imágenes privadas, ¿no? Íntimas, amenazar con objetos y armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, evidentemente la mutilación, la violación y evidentemente pues lo que se viene convirtiendo en un feminicidio, ¿no? Así es. Entonces, con todos estos puntos, evidentemente, aunque pudieran parecer, algunos muy normales, cotidianos, Es que ya son ya están aquí. Es que es que de veras sí están cotidianos, Gil. Es un tema tristísimo que yo espero que nosotros en nuestras generaciones empecemos a cambiar porque nuestros hijos lo viven. Y lo peor, en las escuelas, en la familia. Tú no tienes una idea, Gil, aunque la gente me vea así y que no me ven muy fuerte y que me ven muy linda y que me ven muy arregladita y que según me ven muy mona. He vivido bastante violencia de género. Ajá. Y no lo podrías creer. Claro. O sea, la gente dice, no, pero ¿cómo? Si tú eres la que nos defiendes. No, lo he vivido. Y a veces, o muchas veces más bien, Gil, cometemos el grave error, y me incluyo, que por miedo nos callamos. Por el qué dirán. O por no ser marginada, o relegada, o rechazada. Y todo eso te va generando también, además de la violencia que aún vives, pues todo ese resentimiento social, ¿no? Claro, que también es un detonante, ¿no? Obvio. Ahora, tú te vas a ver las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, estas películas de la época de oro del cine nacional, y estaban plagadas de cosas que son políticamente incorrectas, pero sí había este reconocimiento al machismo. Entre más machos eran, mejor. Entonces, si el actor tenía 4 o 5 esposas, ¿no? Esta película con los Soler y con Pedro Infante, en donde hay una conversación hijo a padre o padre a hijo, y en donde el hijo le está reclamando que además de tener a su mamá, tiene 2 noviecitas o una noviecita, el papá, orgulloso se reconoce como tal, ¿no? Y dice palabras más, palabras menos que pues la mamá es la catedral, pero que él puede tener cientos de capillitas, ¿no? Y hoy en día es impresionante, Gil, cómo los padres en muchos hogares siguen educando a los hijos de, tú puedes andar con las que quieras, tú vive y tú disfruta y tú goza. Y no quieren romper esa cadena de cultura de decir, basta. Es también mi responsabilidad como padre, si tengo un varón, de decir, no maltrates a la mujer, respétala, tienes que también respetar sus sentimientos y no puedes ir utilizando o usando a las gentes como... Si fueran artículos desechables, ¿no? Desechables, entonces... Y eso es violencia de género. Completamente. ¿Qué se hace? Gil, lo que tristemente muchas mujeres no hacen es desde la primera poner un gran límite, como por ejemplo cuando pusiste el termómetro, el parómetro, perdón, no sé, se me fue el nombre. Violentómetro. Yo le llamo ya un termómetro general. Poner un límite, y si ves que después de esa mínima falta de respeto y pones un límite de a mí no me trates así, no lo voy a permitir, y sigue la segunda, levantar la voz. Hay que denunciar. ¿Pero qué haces? ¿Te vas a la fiscalía? O sea, tú llegas a la fiscalía, porque también, yo creo que podemos encauzar muy bien el tema.
hoy con todas estas reformas y todas estas modificaciones sí hay un foco importante con la mujer, y entonces no aguas, porque para el servidor público incluso, ¿no? Es propio, sí es correcto. O sea que él dice, bueno, le tengo que levantar la denuncia o tengo que hacer todo el tema de la denuncia. Y muchos servidores públicos hombres no les gusta hacerlo, pero bueno, lo hacen. Pero pues yo conozco casos de hombres que son violentados y que cuando han llegado a la fiscalía les dicen, ay, aguántate. ¿Por qué no te aguantas? Sí. Y entonces pues estos tú eres infartados. el machito, tú eres el fuerte. Y no, he visto casos, Gil, donde les dicen, pues métele 2 cachetadas y con eso. El Ministerio Público diciéndoselo al violentado. Ajá. No, sí, es que te digo que estamos en pañales, Gil. Sí ha habido avances, pero avances de que veníamos de una cultura de la nada. Pero para como estamos en pañales, Gil. Es impresionante lo normalizado que ya está la violencia en todos los aspectos. Es más, desde el momento que un cliente trata mal a un mesero, claro, ya hay una violencia. O que un mesero trate mal a un cliente. Uh-huh. Ya también hay otro tipo de violencia. Uh-huh. Y ya está muy normalizada porque, además de la cultura que traemos, Gil, también hay un tema que ya viene mucha gente con mucha frustración. Uh-huh. Hay mucha frustración incontrolable. Y la gente ya lo está sacando de una manera social. Claro. Y lo vamos permitiendo. Entonces se va generalizando, se va normalizando y lo vas dejando ir. Vas a la fiscalía y dices, voy a levantar una denuncia porque fulana, ¿no? Ajá, me agredió. Caso, sí. Y entiendo que las consecuencias que trae una denuncia por violencia de género son graves, o sea, no son de un castigo ahí, nada más de, paga la mano, ahí le dan un manazo. Sí y no. ¿Hay condenas de cuánto tiempo y cómo es? Sí y no. Porque aquí voy a platicar de un tema que es muy importante también y que siempre lo comento en todas las áreas que me preguntan. Y tristemente también es un tema que se debe de decir para que la gente esté bien informada, tienes que traer un buen asesoramiento. Porque si no traes un buen asesoramiento y no dices las cosas como se deben de decir, porque debes decir los hechos reales, pero manejarlas como debe ser jurídicamente, te levantan nada más como quien dice un acta y hasta ahí queda. ¿Es una denuncia de hechos esa? Es una denuncia principalmente de hechos, pero no, ya la haces de violencia directamente de género y de amenazas, y dependiendo de la falta de respeto o del nivel de violencia que haya sido. A ver, una bronca entre dos vecinas, o vecina, van y denuncian. Entonces dice, yo me peleé porque mi coche le estorbó su carro y eso. Ahí sí es de hechos. Eso es una denuncia, de hechos. Aunque él haya golpeado a la mujer, eso no entra en el tema. No, si es de dos mujeres, por ejemplo, de dos vecinas, mujeres. ¿Dos mujeres? Y se pelean entre ellas, bueno, ya ahí podría entrar un tema de riña porque son supuestamente dos mujeres. Pero si es de un hombre a una mujer y el hombre se agrede a la mujer, ahí sí entra lo de la denuncia de violencia de género. Ah, ok. Mujer y mujer no hay violencia de género. No hay violencia de género. Hay un caso actualmente con una alcaldía, por ejemplo, ¿no? Que hay un señalamiento de la Sandra Rojo La Vega y ahí hay un tema de género, sí, ¿no? Pero porque el tema político fue tan viral y por el tema de que ella habló muy mal y el tema familiar lo manejaron obviamente como violencia de género, pero yo en mi opinión muy personal, te lo digo, si se pelean ahí dos mujeres y tú me chocaste, si tú me quitaste, en mi opinión muy personal, no habría una violencia de género. Aquí fue el tema político. Uno puede llegar y puede aventar el delito que considere prudente, pero al final hay proceso de investigación. El proceso público ya tendrá la facultad de determinar si es procedente ese o él reclasifica, por decirlo así, el delito y dice, no, este delito que tú me estás interponiendo o por lo que lo estás acusando no se da y se da este otro o no se da. Eso ya lo verá el Ministerio Público. Pero otra cosa importante aquí de lo que tú platicabas de lo del tema de la alcaldía, porque es también lo de la violencia de género, son diferentes circunstancias. Ella además lo hizo público. Okay. Fue una forma como de estarla exhibiendo. Okay. ¿Sí me explico? No es lo mismo que tú y yo aquí, perdón, entre mujeres, como dice que dijiste, ¿no? Lo de las vecinas, pues tú me pegaste, no me dijiste, vete a la coma, vete acá ya, por no decir palabras más groseras aquí, a que tú lo hagas de una manera pública, que tú lo hagas con un fin de obtener un beneficio, la circunstancia es diferente, y que además, para que me entienda mejor coloquialmente la gente, es un tema donde tú la estás quemando socialmente. Claro, sí. Difamando, por decirlo así. El dolo al momento de exhibirla, ¿no? Decir, ahora la voy a exhibir. Entonces ahí sí se da ya la violencia de Hay una anécdota de una persona que yo conocí, iba discutiendo con la novia en el carro,
se orillan, ella se baja del carro, él detiene el carro a mitad de calle. La novia y el novio. El novio y la novia venían discutiendo en el coche. Ella se baja del carro, se le baja del carro, él se queda a la mitad de la calle con el carro, con las luces prendidas y todo eso, y cuando la alcanza, y en ese momento llega la patrulla. Y entonces, todo directito. No, claro, porque ahí se puede prestar también, obviamente, y digo, yo también lo consideraría así, pues hasta una tentativa de homicidio, ¿no? Por tenerle la mano o el brazo aquí en el cuello, y se podría pretender que la quisiera intentar asfixiar. Porque incluso lo que decían es que los mismos patrulleros dieron fe de la agresión porque dijeron, claro, nosotros vimos bueno, lo tomaron en flagrancia, ¿no? Pues nosotros vimos cuando él la estaba sometiendo en el... No, y llegaron ahí en el momento, obviamente, como dices, de la flagrancia, claro. Y era una discusión de parejas. Pero grave error de él. Exactamente, pero esto al final te puede llevar a un homicidio. Claro. Mira, el famoso caso Gil de Fofo Márquez, ajá, ¿no? Que yo vi, por ejemplo, muchos comentarios de mujeres, también de nuestro género, ¿no? De qué exagerada la señora, ¿no? Se cayó seguramente ella cuando la empujó, y obviamente que él en su ira le dio las patadas. Estoy diciendo la opinión social, qué tristeza, ¿no? Y está bien que esté el tema de violencia y de agresión, pero no para que le califiquen un feminicidio. Una tentativa, porque ya ves que lo pusieron como una tentativa de feminicidio. Pues sí. O sea, lo que tú dices, a lo mejor no era su intención matarle y era nada más como que sacar su coraje ahí y 2 que 3. Pero ya lo viste como lo que tú dices aquí. A lo mejor no era su intención, nada más era, estate quita tantito. Pero ya si por eso es tentativa. Si él se le va a los golpes de la forma en que se le fue el fofo a la señora, el dolo, aunque pudieran ser lesiones de primer grado, eso puede ser calificado como tentativa. Completamente. Por un mal golpe, dices, ¿no? Pues sí, por el tipo de agresión que le está haciendo, por el tipo de la violencia que le está causando de esa manera directamente. Y ahorita quiero decirte que hay línea, por decirlo línea, pero las autoridades están ya como muy cansadas y quieren como poner un límite en ese aspecto, sobre todo con la violencia hacia la mujer, del hombre hacia la mujer. Quiero aclararlo. Uh-huh. La violencia, como dices, son otras situaciones. O sea, entre pares, mujeres, no hay tanta posibilidad. No hay tanta posibilidad. Tendrán que darse ciertas circunstancias y factores para que pudiera ser. Y evidentemente porque, pues, como el que platicamos de la alcaldía, ¿no? El margen de los feminicidios, pues, son, pues, muchos son... Bueno, estamos altísimos. Y son hombres, pues, los que delinquen con esto, ¿no? Ajá, por regla general. Ajá. Por regla general, ¿no? O sea, claro que sí lo hay entre mujeres, pero por regla general. Pero ya desde que ahorita ya está muy tipificado, Gil, el tema de la tentativa del feminicidio. Muy de delitos graves, muy tipificado. Entonces, con ciertos golpes, cierta palabrería, cada caso tiene su circunstancia. No todos se aplican de regla general. Y ciertas circunstancias que se den, completamente la tentativa de feminicidio. He visto casos maravillosos que me da gusto. Yo, obviamente, como lo hemos platicado, no, mi especialidad es el derecho de la propiedad, no es el tema, obviamente, penal, pero en tu despacho pero en mi despacho tengo todo eso, y entonces, bueno, te empapas de una manera obviamente general. Pero he visto casos maravillosos donde entre parejas, el novio, el posible esposo, el que llevan cierto tiempo de relación, la golpea, la agrede y todo, y dependiendo el nivel de lesiones que tenga, si son de segundo grado para arriba, ya lo pueden manejar como tentativa de homicidio. Y lo he visto. Okay. Y te dice el tipejo, ¿no? Porque yo les digo tipejos así, brutalmente, porque se me hace que tienen, pero bueno, una piedra en el cerebro. Porque yo digo, ya llegar a golpear a una mujer se me hace algo grave. ¿No te parece cómo es? Nada. Forma, agárrate, date la media vuelta y vete, ¿no? Que no era su intención. Y de verdad que se los crees, algunos, no otros no, pero te dicen, es que de verdad yo no era mi intención matarla. O sea, ¿cómo crees? Pero sí le quise dar unos estate quietos para que me respete. Wow. Wow. Entonces sí está el tema muy, muy fuerte, muy tipificado, y sí está muy en pro de la mujer, y eso también yo lo agradezco a las autoridades, ¿no? Oye, y en el equilibrio, porque yo he escuchado mucho que hay quejas también por la indefensión por parte de los hombres, o sea,
Dicen, es que a mí, mi mujer, yo conocí casos de una persona que la mujer lo golpeaba, ¿no? Y entonces me tocó ver un día que le pegó, ¿no? Y obviamente ante una acción, pues hay una reacción. Obviamente. Pero en ese sentido, ¿el hombre qué garantías tiene? ¿Su palabra? No. Evidentemente tienes que quitarte esto de encima, Claro, claro. ¿no? Y dejar de normalizarlo y saber que pues no eres cavernícola, ¿no? Claro, No puedes estar haciendo eso. Claro. Mira, tristemente, Gil, para el tema del hombre, como está la situación social, no está todavía una cuestión, en mi punto de vista muy personal, tan legalizada o tan tipificada como debería de ser, porque también hay bastante, digo, no al nivel de las mujeres, porque los índices son muy diferentes y las estadísticas están muy diferentes, pero sí hay también mucha violencia hacia el hombre, de mujeres que, por ejemplo, también abandonan el hogar, le dejan a los hijos, y mujeres que golpean a los hombres. Aquí lo que yo les he sugerido en esa situación, porque como tú bien dices, llegas al Ministerio Público y sí, ajá, a ver quién te cree. O sabes que, pues tú que no puedes, o demasiado hombrecito, y métele unas cachetadas, o mételos unos golpes. Tontería y media que dicen. Sí lo hay, o sea, sí está legalizado en un tema, que es lo que se está pidiendo también mucho en la Cámara, que se legisle sobre eso, pero bueno, aquí es un tema de violencia familiar, o de una violencia que tú le haces como una persona, pero no tanto como a la pro mujer. Pero yo les he recomendado mucho que armen muy bien sus testigos para poderlo acreditar, y le digo, y si vives en un domicilio conyugal, pon cámara escondida. Y contra eso, un ministerio público y un juez de control no puede decir que no. A ver, entonces, el proceso es porque no está tan defendible, lo digo en buena onda, o sea, sinceramente. No, como lo acreditas. Exactamente, como a la mujer, ¿no? De que ya nada más con que lleguen ya, como dicen los jueces de contra el MP, pues mira, mientras no es cierto, tú judicializa la carpeta, ahí el juez de control a ver qué dice, el juez de control, pues yo no sé si es cierto o no, te sujeto a proceso, y entre las pruebas y en el proceso, pues ya vemos si eres inocente o eres culpable. Un hombre no. Aunque sí tiene supuestamente los mismos derechos por ley, pero no es así. Okay. O sea, sí me doy a entender, y no está todo el tema del aparato judicial o el aparato fiscal en apoyo a ellos, está todo sobre la mujer. Entonces se vuelve más difícil. Entonces, a mí cuando me han pedido un consejo, les digo, si tú tienes, porque para que vivas eso debe de haber, digo, una situación de una relación, pues de esposos, de hijos, debe de haber una relación cercana, ¿no? Sí, sí. Familiar o de amistad. ¿Cuál puedes tener tu mejor prueba? Cámara escondida en donde estén, cámara escondida en el carro, y tú llegas a un ministerio público con una grabación. ¿Valen esas pruebas? Sí, completamente. Pero no sé, esas no se tienen que notarizar ahora con el tema de la inteligencia artificial. En un tema penal sí le toman mucha consideración. Ok. Está muy bien, le toman mucho valor probatorio. A ver, en puntos, por ejemplo. Entonces, pasa este tema de violencia en tu casa, ¿no? Vamos a suponer que el esposo pues, es un holgazán ahí que tiene como afición golpear a la mujer, a los hijos, luego a las hijas. Ella va al Ministerio Público y dice, vengo a levantar una denuncia de hechos o vengo a denunciar por violencia de género. Porque estamos poniendo un ejemplo. El esposo agrede a la esposa, es decir, y también agrede a los hijos. Ajá. Qué grave. No, ahí es completamente violencia. Violencia de género, violencia familiar, violencia general, o sea, ahí hay un tema gravísimo. La mujer y a los hijos todavía más, porque además se agrava cuando es uno o más individuos en la relación familiar, tiene agravantes. Okay. O sea, no nada más es la esposa, no, pues también es el hijo y la hija. Ajá. O sea, eso tiene una circunstancia de agravante en la ley penal. Claro. Entonces, bueno, una mujer que desafortunadamente es violentada va al MP, ahí hace una denuncia por violencia de género, y luego ¿qué sigue? ¿Cómo investigan? ¿Cómo justifican que efectivamente el dicho de la señora es cierto? Bueno, por ejemplo, en el caso que me platicas, para que la audiencia nos entienda un poquito mejor, por ejemplo, en el que me pones que los hijos y la esposa tiene que ir obviamente a denunciar, levantar su acta, que yo les sugiero siempre, no vayan a levantar nada más la acta como tal y que van y que se presentan ante el MP, que debe de ser obviamente en el del cercano al domicilio donde ellos se encuentran o donde suceden los hechos. Yo siempre les digo, redactan, una denuncia no es tan difícil de hacer, Gil. La gente cree que siempre requiere un abogado, y no es cierto. En tema penal, no siempre. Porque el tema penal, en un acto de Ministerio Público, es mucho nada más la verdad de los hechos.
Entonces yo a la gente que de veras tiene bajos recursos siempre le digo, tú redacta, te vas a un escritorio público o tienes una computadora o, no, o lo que tengas cercano, un café internet, tú redactas los hechos como acontecieron. Obviamente tienen que ir en una cronología que es hecho 1, con tal fecha, llevo Pero a ver, tanto tiempo tú empiezas a decir, hola, soy fulana de tal, Sí. o dices, siendo Hola, las, soy las Mariana 23. Gutiérrez, Ajá. siendo, por ejemplo, si ya lleva tiempo, llevo muchos años siendo violentada, aproximadamente 5 años, por decirte un ejemplo, 10 años, llevo viviendo violencia de mi actual esposo o de mi expareja, lo que sea, fulano de tal, pones el nombre, obviamente, completo, y, y vas narrando la mayoría de las agresiones. Y esta última fue el día de ayer, siendo aproximadamente las 10 de la noche, llegó borracho, me lo agarré con una vieja, lo que es, y me llegó, me golpeó, y a la hora que mis hijos, porque luego pasa que los hijos los quieren defender, Sí. llegan y me quieren defender, también les dijo y todo. Armas bien tu denuncia. En la denuncia, ¿qué datos tienen que venir? Tu nombre. Todo, tu nombre completo, el domicilio donde viven, el nombre de tus hijos si es que son violentados. Y dato importante, Gil, el más importante que yo siempre he dicho en materia penal, los testigos idóneos. ¿Y eso cuáles cómo se es? llama? Bien preguntado, como siempre, con este hombre, me pregunta cada cosa, caray. La idoneidad de la prueba de los testigos es, no pones a cualquier testigo. La gente cuando no tiene testigos, nombra, no, pues mi compadre, mi mejor amiga. Y no, la palabra lo dice, idoneidad de los testigos es gente que realmente le consten los hechos. ¿Qué es? Por esto un ejemplo. La vecina que oye los gritos. Un ejemplo. La maestra que ve que llega el niño morado o golpeado porque es violentado en su casa. El examen psicológico que le pides a la fiscalía, que sea la psicóloga de la fiscalía, para que no se preste a que si tú puedes llevar el tuyo, tu dictamen psicológico, pero cuando tú pides que sea el de la, te digo que son pequeñas cuestiones que la gente luego no sabe, ignora, y entonces por eso luego los trámites se entorpecen. La psicóloga de la fiscalía que le haga el estudio psicológico tanto a la víctima como a los demás también. Pero ¿eso a quién se lo pides? O sea, tú llegas y le dices a quién. A la fiscalía del MP le dices, solicito al psicólogo de la fiscalía que me des fecha para que el psicólogo valore, por ejemplo, a mi hijo que ha sido violentado. En esa denuncia. En esa misma. O sea, tú relatas los hechos. Tú relatas todos tus hechos. Después de relatar todos tus hechos, que lo mejor que puedes hacer, dato importante que quiero decirles, es que vayan muy congruentes y detallados. No tanto que le pongan, porque luego le ponen demasiado y entonces dice el MP, ay, no, esto ya es pura paja, ya no leo, y les da flojera, porque luego son, no, es que les digo que hay que batallar, pero bueno. Oye, pero a ver, no tan detallado es cómo. O sea, ¿qué es? Contundente y conciso. O sea, llevo siendo violentada aproximadamente 10 años. Ajá. Las últimas acciones que he tenido son estas. Por ejemplo, los últimos 3 meses, 6 meses. Okay. Y la última fue esta. Okay. Lo tratas de narrar en 2, 3 hojas. Digo, porque si le pones toda la vida, pues te vas a llevar así un expediente que no lo leen. Pero obviamente si tú puedes decir, en 10 años me ha violentado tantas veces, las más recientes son estas. Las más recientes y las más fuertes, estas. Ok. ¿no? Es un ejemplo. El nivel de violencia siempre va a ser determinante. Entre más violento sea el tema, pues evidentemente más opciones tendrá la autoridad para hacer un juicio y para alcanzar esta gente. Claro, tiene mayor penalidad y demás. Bueno, después de que narres todos los hechos y nombres todas las personas que están involucradas en la violencia de género, que son pareja, hijos, padres, por decir una cosa, después te vas a las pruebas. Y entonces tú tienes que poner qué pruebas tienes. La declaración de mi hija de 8 o 10 años. La declaración, es un decir, ¿no? Sí. La declaración de mi hijo de 16 años. Y solicito al Ministerio Público que los mande llamar a declarar en calidad tanto de víctimas como de testigos. Si ellos también han sido violentados. Si no han sido violentados, en calidad de testigos. Te reitero, muy importante, testigos que les consten los hechos. Porque, repito, la gente siempre mete testigos. Este sí viene porque es mi compadre, no. Los que realmente le consten los hechos. Ha pasado casos, Gil, que la gente tiene miedo y son muy frecuentes también, que entonces los que les costan los hechos por miedo no van. Es donde yo les he sugerido esto. Ahórrense un dinerito
que no es mucho, y yo sé que tú que te dedicas a esto sabes más cuánto, y pon una cámara escondida. Graba con tu celular. Si te está agrediendo en el momento, graba. O sea, tienes que buscar el mecanismo de poderte ayudar para que puedas darle mayores datos de pruebas a un juez de control o a un ministerio público. Cuando te está agrediendo, ¿no? O sea, ya ves que te están gritando, traes el celular acá abajo y estás... ¿Qué sirve? ¿Sirve la imagen, el video? ¿Sirve el audio? ¿Puede También, presentarse como prueba el audio? O sea, un audio. Completamente. En materia penal, todo es prueba. Porque quiere llegar el Ministerio Público, obviamente, y el juez de control a la verdad de los hechos. Precisamente porque se trata de pues la integridad de las personas, de la vida de las personas. O sea, aquí no estamos hablando de un patrimonio, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de la vida. De la vida. Entonces, es muy importante que audios, videos, testigos, los más que se puedan, te digo, a veces son pues, el vecino, el de la arriba que escuchó los golpes, no íbamos saliendo del por decir, ¿no? De la unidad o del departamento y el policía vio cómo me jaloneó, o la señora que siempre voy a comprar enfrente ve cómo me habla. Todo eso es bien importante. Yo conozco casos, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? En algún momento, un vecino que vivía enfrente de una casa, una pareja, se oían unas broncas brutales y se peleaban todo el tiempo. Ay, y el amenazador. ¿Puede un vecino denunciar eso? Cualquier persona puede denunciar un acto de esa magnitud. Un homicidio, un robo, una violencia de género, cualquiera. ¿Y qué pasa cuando llegan a la casa y dice, usted qué se mete si es mi esposo y así lo quiero? Porque también tenemos esta cultura de protección al ahí, macho de la casa. Ahí sí ya se complican mucho las cosas y ya luego muchas veces no procede, pero es difícil. Sí lo hay. Es que tienen que vencer un poquito el miedo en ese sentido. No, bueno, es que mira, yo siempre he dicho una cosa y quiero ser muy clara para la audiencia, sobre todo a mi género, que siempre trato de estar luchando y haciendo algo para mi género. Ya le eché yo el café a esto. Se va a hacer más rico. La mujer cuando se trata de hacer valer sus derechos, Gil, y esto lo quiero decir con fuerza, no puede ser débil mentalmente ni emocionalmente para saberse defender sus derechos y saber defender su vida, su integridad y su dignidad. A eso me refiero con lo que tú dijiste en tu pregunta, que es que luego tienen miedo, o hemos tenido miedo. Pero yo considero, Gil, que hay niveles de miedo y que hay niveles de circunstancias. Cuando ya está en peligro tu vida, cuando ya es demasiado lo que vives y bajeza de tanta violencia, porque no nomás hay la violencia que te golpean, también hay la verbal, que es la más común y que a cada rato la ocupan. Perdóname la palabra, eres una tonta, no piensas, tú no sabes nada. No, el tema con el sobrepeso también es común. No, bueno, y estás gorda y fea y todo. Cuando ya es un tema ya, digo, yo siempre he dicho que la primera, segunda, tercera, pero bueno, hay mujeres que les cuesta trabajo, pero yo es lo que les quiero transmitir. Cuando se trate ya de casos ya más graves, que debe ser desde el principio, pero bueno, no todas o no todos piensan igual, ya no debes de tener miedo a defenderte, porque estás hablando que es tu vida de por medio, o la vida de tus hijos, o la integridad, o tu dignidad, o tu respeto propio. Entonces no puedes volverte una mujer débil a pesar de que estés vulnerable, ¿eh? Debes de tener esa fuerza o tomarla, porque si no te va a costar la vida, Gil. O te puede costar la vida, o le puede costar la vida a uno de tus hijos, o te puede costar a lo mejor no la vida, pero que te dejen mal. ¿Cuántas veces no las han dejado sin un ojo? Las han dejado inválidas porque les han pegado con bats. O las han dejado mal neuronalmente porque les metieron un golpe en la cabeza horrible. Digo, ya eso es lo menos malo, porque pues ya lo más malo es la vida, ¿no? O sea, la peor pérdida. Pero, imagínate. Uf. Entonces yo considero que eso es lo que yo le quiero transmitir a mi género y a mi grupo, es cuando tú ya estés en un tema grave, ya no debes de tener miedo, Gil. Debes de perder el miedo. En el 2024 se han registrado 184 feminicidios en México, en el primer trimestre. Y si hacemos la cuenta de lo que es por día, las cifras cada vez son más escalofriantes.
independientemente de las causas, el tema del machismo y esta violencia doméstica también juega un factor importante. Y evidentemente, pues, muchos de ellos ocurren en zonas con escasos recursos, ¿no? Tristemente, ¿no? Que no debería ser así. Obviamente que hay en todos lados, pero tristemente. Entonces, Gil, de verdad créemelo, y tú eres hombre, y yo creo que con esto a lo mejor, yo sí creo que el hombre que es más violento es el más cobarde. Y en el momento que ve que está en un posible riesgo, se les acaba su valentía. Y claro, ellos saben que la mujer muchas veces somos débiles mentalmente y emocionalmente, porque si bien es cierto que somos fuertes para dar a luz y para otros temas, para luchar y para trabajar, ellos obviamente abusan de esa debilidad, de ese sometimiento. Pero yo sí estoy convencida, y lo he visto en muchos casos, en toda la experiencia que llevo en mi profesión, y que mientras más violentos, más cobardes y más miedosos, cuando tú levantas la voz. ¿Hay justicia, Mariana? O sea, al final, ¿cuántos de cada 10 llegan hasta el punto? Ahí sí te lo digo, y a pesar de que a veces no estoy muy de acuerdo con la fiscalía, tristemente nuestra justicia es lenta, pero segura. Y si tú estás con esa continuidad atrás de tu carpeta de investigación, con unas buenas pruebas, con unos buenos hechos, con la verdad en la mano, hay justicia. Lenta, pero hay justicia. Eso sí te lo aseguro. ¿Qué es lo que hace la justicia? O sea, ¿hay cárcel? ¿Cuáles son las dependiendo obviamente de la circunstancia, pero no, bueno, hay penas de hasta 50 años de prisión, 40 años de prisión con una violencia tan fuerte. Obviamente que ya te digo que pues el feminicidio ya es casi cadena perpetua, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo hay. Y son altísimas ya las condenas que están dando ahorita lo que son los jueces de control. Y también ya hay muchas cuestiones que la gente no sabe de restricciones. Okay. Tú denuncias, en automático, en tu misma denuncia le pides al Ministerio Público, fulano, esto, no quiero que se me acerque, no quiero que me hable, no quiero que hable mal de mí, o tantos metros y todo, y en automático, antes de que se determine la carpeta de investigación que estás llevando a cabo por todos los delitos que se puedan estar dando, o se hayan dado en ese momento, ellos automáticamente le mandan pedir al juez de control que esta persona que te está agrediendo y todo se abstenga de tal. Hay restricciones. Y si no las cumplen, pueden ser detenidos. Y va subiendo dependiendo de cuál. Al momento de denunciar, entonces la víctima tiene que decir, además el tipo me está acosando, sí, va y me dice cosas horribles por teléfono, va, claro, y me toca la puerta de la casa, y amenazó a mi familia. Claro, ahí es cuando se piden las medidas de protección. Le piden las medidas sí, bueno, yo les llamo medidas de restricción, pero son medidas de protección también, y se le pide que no se le acerque a tanta distancia, que no le puede hablar, que va dependiendo, ¿no? Va cambiando dependiendo de la circunstancia, y obviamente que le dicen que en el dado caso que haya incumplimiento y que sea aprobado, unos podrán ser multados, dependiendo obviamente te digo la circunstancia, otros podrán ser detenido o arrestado, y otros pueden tener hasta orden de aprehensión. ¿Qué pasa? Entonces a ti te dan tu denuncia, uh-huh, y el marido está loco y encuentra la denuncia y la rompe. ¿Qué pasa con eso? ¿Esa denuncia vale por el papel o eso queda sentado en eso queda sentado en computadoras, uh-huh, y queda sentado en base de datos en la fiscalía, y tú con tu nombre vas o con el que haya sido y te vuelve a emitir otra y sin problema, ¿no? Uh-huh. Cuando te dan estas medidas de resguardo, dices. Sí, de restricción. ¿No? De protección. ¿Qué pasa? O sea, te dan una línea en la que tú hablas, y sí, este cuate loco me quiere pegar, sí. Y llegan por él. O puedes decir, obviamente, te dan una línea y también te dan como una liga también donde lo puedes hacer vía ahora que se va por sistema, por decir digital, y también puedes ir directamente al Ministerio Público y todo, y obviamente se toman medidas en el asunto, pero la gente tristemente, Gil, se desespera. Ay, no, ya no, porque me cuesta dinero ir y me piden esto y yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mis hijos, y van abandonando las cosas. Y tristemente en nuestro país,
pues todavía no estamos tan avanzados en una fiscalía como a lo mejor, por ejemplo, en otros países del primer mundo, que ya no vayas o no, se sigue el procedimiento. Aquí, si no vas, pues lo archivan. Digo, está el caso de la hija de Alejandra Guzmán, ¿no? Que por no venir a firmar la denuncia, pues no avanza. Ajá. Y aquí el tema es que pues es que se tiene que mantener viva toda esa, es una investigación la que hacen, ¿no? Sí, es completamente todo un procedimiento de investigación que antes se llamaba averiguación previa, y hoy en día se llaman carpetas de investigación, y pues sí se lleva toda esa carpeta con todos los hechos, con todas las declaraciones de los que estén involucrados, de todas las pruebas, y ya se va armando, como quien dice, un expediente, un expedientillo. Es decir, de un rompecabezas, Ajá. cada una de las piezas que vayan bonando con uno con otra es conforme va avanzando, Es correcto. ¿no? ¿Cómo es, en qué momento se judicializa? En el momento que ya se termina toda la investigación, que dependiendo el caso, pues hay unas que llevan 6 meses, otras 1 año, otras hasta 3 meses, y entonces el Ministerio Público ve que ya está la carpeta, como quien dice, bien integrada, la judicializa y la manda a un juez de control, viendo o tomando a criterio o viendo cuáles fueron los delitos que se dieron: violencia de género, tentativa de homicidio, riña, infinidad de... Si la golpiza fue hace 3 años, ¿prescribe? ¿Hay una prescripción para esto? Hay ciertos datos de prescripción, pero hay delitos que son continuos. Habría que ver qué circunstancia cada persona tiene, pero sí hay cosas que prescriben. Hay delitos que prescriben. ¿Como cuáles sería? O sea, ¿cuál es? Bueno, por ejemplo, el feminicidio no, tengo entendido que ahorita no prescribe, pero por ejemplo el homicidio sí. Ahorita también ya cambiaron que la violación tampoco prescribe. Acaban de reformar eso. Sí, eso, acaban ¿no? de reformar eso y se fue al Código de Procedimientos Penales, que ya va a ser federal. Son pocos, pero muchos prescriben, ¿no? Tristemente, el fraude, el abuso de confianza. Concretamente el de género no tiene prescripción. El de violencia de género no tiene prescripción. Entonces, pues cualquiera está en el momento indicado para poderlo poner. Este tema emocional que dicen es que yo no me sentía lista para denunciarlo, yo no estaba bien. ¿De qué manera influye en una denuncia de...? Muchísimo, porque hay muchísimas víctimas, por ejemplo, de la violación. ¿No? Oye, es que pues me violó hace 10 años. ¿No? ¿Por qué no denuncias? Porque tenía miedo, por todo eso. Sí influye, y te cree mucho la autoridad, y sí cuenta, sí lo toman en cuenta. Sí lo toman en cuenta. Si son cercanos, por ejemplo, si trabajan en el mismo lugar, evidentemente si es un padre, es un maestro y un alumno, cada caso tiene su no riesgo, pero tiene su nivel, no su más peculiaridad en su tema de delitos. Sí, todo lo que, ¿sabes qué, Gil? Sí te lo digo, todo lo que es violencia de género, todo lo que hay de agresión y violencia hacia la mujer, hacia los hijos y hacia la familia, y por ejemplo, violaciones y acoso sexual, te estoy hablando que ha sido un 90%, las autoridades le toman creencia y validez a la mujer. Pues qué importante, Entonces ¿no? tenemos un gran trecho, ¿no? De avance. Ahora, que también hay los casos, que los quiero decir, de las mujeres que por quererle sacar más al hombre, por chantajearle, van e inventan, pero bueno, hay de todo, ¿no? Pero ¿y eso que hay forma de acreditarlo? O sea, ¿hay forma de acreditar que están mintiendo y que Sí, hay un interés económico detrás? Claro, sí, te someten a cierto tipo de pruebas que te van pidiendo, y te van a pedir, por ejemplo, te someten a varias declaraciones, y cuando tú no estás diciendo la verdad, debes de ser, híjole, yo creo que ya muy estudiado, muy cañón, pero caes en contradicciones. Y donde caigas en unas 2 o 3 contradicciones, ya no tiene validez. O sea, claro. Y luego te piden como más pruebas. Tú entonces dices, no, esto sí está inventado, esto sí es hechizo, y esto sí es en serio. O sea, ya, como dicen por ahí, ya están muy expertos para ver ese tema de cuando mienten o no, pero pues hay los casos, ¿no? Pues yo creo que al final, bueno, la moraleja es muy clara, o sea, cualquier situación que se salga de control, siempre puede prevenir una tragedia mayor, ¿no? Así Entonces, lo importante, el valor de la palabra y el valor de la denuncia, Gil, ¿no? de verdad, lo reitero y siempre lo digo, levantar la voz. No puedes permitir y arriesgarte más, ¿no? A que puedas perder una extremidad física, a que pueda pasarle algo a tus hijos, y que lo más terrible,
perder la vida. ¿Por miedo? ¿Por debilidad? Pues bueno. No hay que perder el miedo, ¿no? Es como cuando estás sobreviviendo a algo, ¿no? Claro. Sacas fuerzas de tus entrañas, ¿no? Claro. Entonces... O sea, que denuncien, ¿no? A que denuncien y levantemos la voz. Y yo, es un gusto siempre estar con Gil Barrera. Y adiós, que soy María.